A ver, dice Bresi, creo que te está volviendo demasiado tryhard y vamos a necesitar irnos a un resort y tener unas vacaciones de todo esto, de lo que es Magic, de lo que es Star Wars, de lo que es todas las cartas, e irnos, olvidarnos, no llevarnos nada e irnos allí a descansar. ¿Tú estás seguro? Tenemos muchísimo trabajo que hacer. Una terapia de choque. Necesitas recuperar la humildad del jugador de Magic que nos caracteriza a nosotros en nuestro canal de Fin Fan Fun. Por fin llegamos a este sitio de mierda. Eso. Joder, tío. Yo tengo unas ganas de jugar algo, coño. No hay ni Monopoly, no hay cartas, no hay nada. Joder, este hijo de puta me escondió todos los mazos y aquí no hay ninguno con el que pueda jugar. Me cago en la puta. Quiero jugar algo. Quiero jugar Star Wars. Quiero jugar Magic. Quiero jugar... ¡Ah! Hay una carta aquí. Ay, mía. Sí. ¿Dónde está el mazo? Si hay una carta, tiene que haber un mazo. Tiene que haber un mazo por aquí, seguro. Presi, ¿dónde estás? Vamos a echarnos una Magic. Chacho, ¿dónde se metió el vicepresi, loco? Ya lo perdí. Magic. Esas son voces raras, no creo que haya... Mi imaginación, seguro. ¡No! Presi, tengo cartas. Te voy a sacar la Yoda. Oh, ¿qué pasó? ¿Cómo va eso? Aquí estamos en Fin Fan Fun Decks y hoy hacemos el análisis de Dux. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Dux qué? Duskmorn, creo, no sé. Google, dime. Duskmorn. Duskmorn. Dux no sé qué, no sé cuánto. Vete tú a saber el qué. En definitiva, vamos con ello. Nada, realmente vamos a hacer el análisis de todo lo que ha salido hasta ahora. Si todavía faltan cartas por revelar, más adelante, si han salido algunas cartas interesantes, pues en nuestro TikTok, Instagram y demás, y las iremos poniendo de forma individual o en grupos de 2 o de 3 y ya está. Así que nos podéis seguir en TikTok y en Instagram también, que ahí estamos. Exacto. Y con todo esto, vamos a darle duro. Vamos con el color negro de Duskmorn. En este caso representado por Valgavoth, Terror Eater, el come terror. 9 manás, o sea, es una cosa que la vas a sacar cada 1000 años. Son 9 manás, pero vuela, tiene vínculo vital, tiene un guard de sacrificar 3 permanentes, es decir, o sea, está complicado que te lo vayan a matar así tarjeteándolo o haciéndole algo. Y te dice que si una carta de un oponente fuera a ser puesta en el cementerio desde cualquier lado, pues la exilia. Durante tu turno, tú puedes castear las criaturas que han sido exiliadas con Valgavoth, pero en lugar de pagar maná, pagas vida. Así que si tienes un mazo negro, el que ganes vida, que te puedas rampear, pues es interesante como comandante. Pero, en fin. Un Orso. Un Orso puede ayudar a eso. Pero bueno, está complicado. O un verde negro. No, pero es que este es negro. Como comandante que sería un mono negro, complicado. Eso es difícil, tendrías que meter las cartas más tochas para sacarla. Tendrías que meter el Dark Ritual, el no sé qué, el no sé cuánto, para intentar sacarlo en turno 3, en turno 4. Sí. Mana Creep, todas esas cosas. Si quieres sacarlo en eso, tienes Sí, que sacarlo tendría que meterle un montón de rampeo para sacarlo pronto y empezar a hacer destrozo. Está complicado. No creo que... A ver, costará su dinero, pero no creo que tanto. No, esa carta lo que vas a hacer normalmente es solo la castearás una vez y el resto lo vas a regresar siempre del cementerio. Sí, es sí. la única manera.
Sí, o tirarlo al cementerio y devolverlo con algún conjuro de estos de 5, de 4, de 5. Sí, 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 no es que te se nota. Sí, pero el primero vas a tener que estar eso sí, porque eso es la comandancia. Es verdad. Es verdad. Bueno, está complicado. Tienes que poner las que te reducen costes para sacar eso. Eso es una puta locura. Sí, y es un demonio. Puedes tener soporte en demonio para eso. Hombre, si tuvieses una carta que te permitiese sacarla, reducir el coste. Bueno, no, es que creo que. ¿Cuál es el altar del.? Hay un altar que dice: para sacrificar una criatura, da 2 de maná. Sí, Tiene que ser así. sí, Es sí. la única manera. Tener los 3 incolor, son 3 manás de color, ¿verdad? Sí, incoloro. Tendrías que, si sacas fichas, sacas el altar, pam, 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 sacrificas 3, das 6 manás, pagas 3, 9, ya está, lo sacas en juego. Da ritual, Da ritual creo que da 4. da 3. Da 3, buah, no te da suficiente. Esa va a ser barata. Sí, Salvo que salga en un meta super tryhard en estándar que diga, ala, GG. sí, claro, o sea que salga. Es raro, es mítica. Es mítica. Que es mítica, o sea, el mítico le va a subir el precio. Sí. El mítico le va a subir el precio, pero después a nivel de utilidad es complicada. Un mazo agro te mata antes de que lo saques. Sí. Así que bueno, ahí está. Nuestro análisis exhaustivo de Valgaboth. Tenemos un encantamiento aura para encantar a un jugador. El jugador encantado no puede ganar vidas. Y siempre que el jugador encantado sea dañado, pierde la mitad de sus vidas redondeado hacia arriba. Por un lado está bien, porque le vas a quitar toda la vida así a saquísimo. Por otro lado no lo vas a matar nunca porque su vida no puede bajar de 1. La mitad de 1 redondeado hacia arriba es 1. Pero le quitas el encantamiento, ¡pum! ¿Y si le haces 4? ¿Eh? ¿Y si le haces 4 de daño estando 1? No. Siempre que reciba daño, en lugar de recibir ese daño, pierde la mitad de su vida. Ah, vale, sí, cierto, verdad. Ah, no, espérate, sí. La carta está de putísima madre porque te dice, siempre que el jugador encantado sea dañado, o sea, que primero metes el daño, Sí. pierde la mitad de su vida redondeada hacia arriba. O sea, primero pon tú, le haces 3 de daño y después Está en menos 2, pierde la mitad de su vida. redondeas arriba, menos 1. Sí. O sea, al final, cuando tenga un punto de vida, pues pum, puntito de vida, nos vimos. No, porque si haces 1, es 1, Pero es que no sustituye, no es reemplazo. ¿no? No es reemplazo, es una habilidad disparada. Siempre que sea dañado. Primero tiene que ser dañado y después pierde la... Ah, Sí, siempre Bueno. que sea dañado, coma. ¿y qué? ¿Es rara, es mítica? Es rara. Esa vale, basta. Está bastante interesante. Habrá que ver bien el ruling, ya si nos hemos equivocado en nuestras cavilaciones ya lo pondremos. Pero en un principio es turbo quitar vida Ujú. en un rojo negro. ¡Ah! Lo que cuesta 5 sacarla. Ah, Ese es el fallo. Venganza final. Un maná. Conjuro. Común. Como costa adicional, sacrifica una criatura a un encantamiento y exilias la criatura objetivo. Si fuera instantánea, sería infrecuente y costaría 3 pavos. Pero como es común, no. Y es sorcery, es conjuro. Tenemos el Slasher imparable. Esta criatura va a ser muy buena y se va a jugar bastante. Es un zombie, es asesino, 3 maná, 2-3 y siempre que haga daño de combate a un jugador, ese jugador pierde la mitad de su vida redondeada hacia arriba. Pero lo que lo va a hacer súper útil es lo siguiente, que es que cuando muera, si no tenía contadores sobre él, regresa al campo girado, bajo el control de su propietario, con 2 contadores de stun. Es inmortal, eso está guapo. prácticamente. O sea, no sé que lo exilie, va a estar volviendo en 2 turnos, ¡pum! Otra vez la mitad de la vida, ¡pum! Otra vez la mitad de la vida. Y como tiene toque mortal, encima es como que la gente se va a pensar si bloquearlo o no. Eso, Si tuviese la primera sería peor todavía. ¿Eh? Si tuviese la primera sería peor todavía. Voy, si fuera legendaria, Buah. comandante mono negro de la hostia.
Ningún lugar donde correr. Encantamiento, con destello, 2 de maná. Cuando entra, la criatura objetivo, -3/-3. Efecto del encantamiento. Las criaturas que tus oponentes controles pueden ser tarjeteadas por hechizos o habilidades como si no tuvieran Hexproof, War, Abilities. O sea, le quita el War y le quita el Hexproof a las criaturas del otro. Cuando entra es un -3 a otra criatura. O sea, te sirve de removal, te sirve de esto pasivo de quitarle todas las defensas al contrario. Tiene flash por 2 maná y es infrecuente. Ese sí vale pasta. Es que es infrecuente, loco. De verdad, esa está muy bien. Una mítica, 4 maná, XX. El Masacre 2 Encantamiento legendario. Cuando entra, cada jugador sacrifica X criaturas. Siempre que una criatura que tú controlas muera, puedes pagar 3 vidas. Y si lo haces, la regresas con un contador de finalidad sobre ella. Siempre que una criatura con un oponente muera, puedes pagar 3 vidas. Si no lo haces, esa criatura regresa bajo tu control con contador de finalidad. Sí, ellos tienen que pagar 3 vidas. Sí, el oponente tiene que pagar 3 vidas. Si no es tuya. Y si no es tuya. Este encantamiento sí va a costar dinero. Sí. Por la pasiva. El XX es lo de menos, ¿sabes? La vas a bajar por 4. Te olvidas de que existe el X. La bajas por 4 y es pum. Siempre que una tuya muera, paga 3 vidas, vuelve. Que el otro no paga 3 vidas, me la quedo para mí. Sí, porque pagas 4, luego después metes un barremesa, ya está. Y ya está. Y ya está. Y es negra, que tiene barremesa. La línea negra, si está en tu mano inicial, la bajas, y si una carta fuera se puesta en un cementerio, esta ya estaba. Sí, ya estaba, una reimpresión. Esta ya estaba, la exilia. Pero es útil de la expansión, la hemos puesto aquí. El glimmer negro es siempre que tú ganes vida, el oponente objetivo pierde esa vida. Cuando muera, regresa como encantamiento. Encantamientos y efectos de este estilo ya hay bastantes en negro. Hubiese sido más interesante al revés. Si fuera al revés, esta carta sería carísima. El hecho de que cuando tú ganes vida, cuando el otro pierda vida, tú ganes vida. Si fuera al revés, sería súper carísima esta carta, estarían en los 30-40 euros y ahí. Pero como no es así, pues esta va a ser baratita, esta va a costar 2 o 3 pavos. Porque es rara. El excrucificador Doomsday que cuesta 6 manás negros, un super demonio que no es legendario. Cosa extrañable, que no es legendario, pero tiene un efecto de la hostia. Que cuando entra, si fue casteado, cada jugador exilia todo, menos las 6 cartas de su biblioteca, boca abajo. Y al principio de tu mantenimiento, robas una carta. Con esta ya hay combo para en turno 1 hacer pum, moriste, porque lo vi el otro día el combo. Y digo, en plan, en turno 1, si lo tienes tal y te cuadra, hace esto, pues que le dejas con 6 cartas en la biblioteca a los demás y después les haces robar las 6 cartas con esta carta no sé qué y tal, y entonces pasas turno y ya perdiste. Sí, esta está buenísima. Esta va a ser cara, y tiene un montón de combos. Tenemos el concilio demoníaco. Buscas en tu biblioteca por una carta de demonio, la revelas y la pones en tu mano. Por 2 maná, un sorcery. Es raro. Pero aparte, si tienes el delirium, haría el siguiente efecto, que sería, en lugar de buscar un demonio, te buscas cualquier carta y la pones en tu mano. Un buscador por 2 maná. Esa vale también dinero. Esta va a estar bien. Tenemos una carta infrecuente, que es la Cynical Loner, por 2 maná, un 3-1, que no puede ser bloqueada por criaturas Glimmer. Pero lo interesante es la parte de Survival, que te dice que el efecto es que te puedes buscar en tu biblioteca por una carta y ponerla en el cementerio. Solo con que esté girada al principio de tu segunda fase principal. Así que está muy bien por ser infrecuente y demás. Si tienes efectos de poder girar esta criatura sin que necesites atacar, te puedes estar tirando cartas que tú busques
directamente al cementerio. Sin necesidad de hacer mucho más, ¿eh? Así que está muy bien. Y hasta aquí el color negro. Ahora empezamos con las cartas de color verde, que nos han parecido más interesantes. Tenemos esta criatura que dice que cuando entra en juego o ataca, tiene delirium. Y lo que hace es que cuando cumple ese requisito, distribuye 2 contadores +1/+1 en hasta 2 criaturas. Y si llegas a tener 6 o más cartas en el cementerio que sean de un tipo distinto, dobla esos contadores +1/+1 en esas criaturas. Por otro lado, tenemos esta criatura también, que no puede ser contrarrestada. Es una 5/5 que arrolla y prisa y también tiene delirium. Y lo que hace es que pagas 4 y la regresas del cementerio al juego con un contador de finality. Pero solo puedes hacerlo con un conjuro. Tenemos el Altanak, que es un insecto bestia, una criatura legendaria. Arrolla, siempre que sea objetivo de un hechizo o habilidad que controla un oponente, robas una carta. Y lo que haces es pagas 2, la descartas y te regresas una tierra de tu cementerio al juego girada. Hombre, realmente eso es interesante porque te da robo y por 7 maná un 9/9. Sí, esa está potente. Tenemos este sí me parece bastante interesante. Es un agregador de maná. Lo gires y te da un maná. Y lo que hace es poner un contador de nido. Y luego si fuerzas a sacrificarla, pones tantas arañas igual al número de contadores que tengas. Lo malo es que solo puedes hacerlo como un conjuro. Tenemos el Tíbar, que dice que giras a otra criatura que esté enderezada, el Tíbar se vuelve indestructible hasta el final del turno y tienes que girarla. Lo bueno es que pagas 5 y tienes más X, todas tus criaturas tienen más X igual a la mayor fuerza de la criatura que tú controles. O sea que esto es, vamos, brutal. Tenemos esta criatura que más bien lo vas a usar para hacer el ciclo de bosque. Y si llegas a tener mana suficiente, pues lo pagas, que es una 7/6, no está mal. Que arrolla. Sí, en esta expansión metieron todas las de ciclos de bosque, de isla, de pantano, de no sé qué y todas esas. No vamos a ponerla en todos los colores, sino en este, la hemos puesto en este y ya está como a modo de ejemplo. Pero pues tenemos esta línea mística, que si ya la tienes desde el principio de mano, ya la puedes jugar automáticamente. Y esta carta es muy buena para los mazos pentacolor, porque puedes pagar con los 5 colores cualquier hechizo que tengas en la mano. Así que mira, está de locos eso. Esta carta sí que me parece muy interesante, el Overlord, porque tiene Impending 4, es decir, que lo puedes pagar por coste 5 o lo puedes pagar por coste 3, pero si lo pagas por coste 3, lo que hace es que es como si tuviese 4 contadores de tiempo, básicamente. Y al comienzo de cada paso de tu paso final se quita un contador. Pero esta carta lo que hace es que cuando entra en juego o ataca, creas una tierra girada, incolora. A ver, una tierra girada. No. Que es de todos los tipos básicos. Sí, es una tierra girada incolora. Es un token, y es un token. Es un token, sí. Y es de todos los tipos básicos de tierra. Y llamada Everywhere. O sea que mira. No, esta para un rampeo gratis así de chill está de puta madre. Sí, si pones duplicadores de fichas. Ya puedes tener, vamos, casi mana infinito con la tontería. Luego tenemos esta criatura que dice que cuando ataques Manifest Dread. Lo que hace, miras el top 2. Una la pones face down como criatura, 2/2, y la otra la pones en el cementerio. Esta también sirve para las criaturas para los mazos de face down. Porque con la expansión si mal no recuerdo, la expansión de Karlov, fue que regresaron las cartas esas de face down. Así que mira, ni tan mal para aquellos que tengan mazos de ese tipo. Y por último tenemos este vehículo que dice que cuando atacas mileas 2 cartas y siempre que uno más tierras sean puestas al cementerio desde la biblioteca, las regresas giradas las tierras. Y tiene tripular 1 y es una 5/5. Así que mira, está de puta madre esta carta. Esta carta sirve bastante bien para casi todos los mazos, casi toda la expansión está enfocada en tirar cartas del cementerio. Así que mira, con la tontería te viene de puta madre. Un rampeo gratis de quedándote. Vamos con las cartas blancas de esta expansión que hemos seleccionado como las que más nos han llamado la atención. En este caso tenemos el removal blanco de esta expansión, que es muy bueno.
que por un solo maná es instantáneo, destruyes una criatura y aparte el controlador de esa criatura lo que hace es manifestar una carta del tope y la pone como una criatura 2/2. Esto es un doble removal siendo infrecuente. Esta va a costar como 2 o 3 euros por ahí. Así que si la ves por menos, hazte con tu playset porque esto va a subir de precio. No solo le estás quitando una criatura al otro, sino que también le estás quitando una del tope que le puede valer. Le quitas la tierra que quería ahí. Oh, no me viene en tierra, tal, le manifiestas una tierra. Y el otro yo roba cosas que no son tierra y está, oh, atascadísimo. Tenemos el modelo tiene la mecánica de survival, es otra de las mecánicas nuevas que han metido en esta expansión, que básicamente si tienes el permanente está girado en tu segunda fase principal, no tiene por qué ser porque haya atacado, puede ser también porque lo has girado y ya está, mientras esté girado hace un efecto. En este caso el efecto es que le puedes poner un contador de volado, un contador de lifelink o un contador +1/+1. Lo importante de esta carta, lo guay de esta carta es el efecto pasivo, que es que cuando él muera o otra criatura muera con contadores sobre ella, pues esos contadores se los pones a cualquier criatura tuya. Y por 2 manás está muy bien. Ojalá esto hubiese sido legendaria. Esto hubiera molado que fuera legendaria. Para hacerlo comandante. Mono blanco legendario ahí. De humanos ahí. Mono blanco ahí con el modelo, ¿sabes? Bajo mi modelo tenemos el Glimmer blanco. El Glimmer blanco lo que te dice es que cuando una o más criaturas que tú controlas con poder de 2 o menos entran, pues robas una carta. En este caso solamente se triggerea una vez por turno. Lo puedes hacer en tu turno, lo puedes hacer en el turno del otro, en el del otro del commander o lo que sea. Lo vas haciendo, pero solamente una vez por turno robas cartas. En color blanco hay poco motor de robo, esta carta es bastante útil. Y luego tiene lo de los Enduring estos, que vuelve como encantamiento una vez muere. Tenemos el Toby. El Toby es una criatura legendaria que es muy interesante, porque cuando Toby entra te crea una bestia 4/4, que está súper bien, súper chachi. Dice, esta criatura no puede atacar o bloquear sola el token que tú creas. Entonces tienes que crear más tokens en tu deck para poder seguir haciendo el efecto. Más adelante pondremos en el canal un deck sobre este bicho, porque este bicho viene muy bien con la mecánica de blinkeo. Tú puedes poner un Toby y el Toby lo blinkea, vuelve, entra, metes otro Toby y te haces un ejército de Toby 4/4. Que Toby es el niño. Yo le digo Toby a las bestias que entran, pero Toby es el niño. O te puedes hacer un mono blanco fichas. Un mono blanco ficha. También luego tiene el efecto pasivo. Dice, si tú controlas 4 más criaturas tokens, tus tokens tienen volar. Así que imagínate ahí todos pegando. ¡Pam, pam, pam, pam! El ejército de espíritus voladores. Tenemos a The Wandering Rescuer. Esta tiene flash, tiene convocar, tiene dañar 2 veces y le das hexproof a tus criaturas que están tapeadas. Es decir, es un comandante interesante. Es humano, es samurái y es noble. Tenemos el barremesa de la expansión, que por 3 manás, esto es interesante que sea por 3 manás, destruyes todas las criaturas que están giradas o destruyes todas las criaturas que están enderezadas. Ahí tú juegas con lo que sea. Es bastante limitante el hecho de que sea o las giradas o las enderezadas, porque a lo mejor a ti te interesa mantener unas enderezadas y otras giradas, pero por 3 manás está muy bien. Tenemos la del ciclo, esta simplemente es por el ciclo. En esta expansión tenemos el ciclo de plano, de montaña y todo eso, que ya hemos explicado en el color rojo, así que no vamos a explicarlo más. Tenemos otro superviviente, este es un core, y con la mecánica de survival. En este caso el efecto es regresarte una carta de una criatura de valor de 3 o menos de tu cementerio a la mano. Entonces te puedes estar regresando en un mazo de estos de girar, tú giras lo dejas girado y en tu segunda fase principal te regresas ahí un bichito de 3 o menos y para adelante. Y tienes todos los turnos ahí un reanimator en blanco. La línea blanca es si fueras a ganar vida, ganas una más.
Y aparte, si tienes 7 o más vidas respecto a tu vida inicial, todas tus criaturas tienen +2/+2. Muy buena. Tenemos el Glimmer Seeker, que es con la mecánica de Survival. Entonces el efecto sería que si tú no controlas un Glimmer, te creas un 1/1 Glimmer. Pero si controlas un Glimmer, te robas una carta. Entonces, pues, si en un mazo de Glimmer o lo que sea, la puedes tener como un motor de robo. Como dijimos antes, en blanco el motor de robo siempre viene bien. Y esta es infrecuente. Sería como la otra, pero para los pobres. Luego tenemos la armadura etérea, que está súper chachi, +1/+1 por cada encantamiento que tú controlas y dañar primero. Por un solo maná está súper bien para todos los mazos de encantamiento. Esto es una Wincon. Y hasta aquí el color blanco. Ahora vamos con las cartas azules. En primer lugar tenemos este encantamiento que es una habitación que dice: siempre que desbloquees una habitación, busca en tu biblioteca otra habitación que no tenga el mismo nombre que una habitación que tú controles, la reveles y la pones en tu mano. Y luego después dice, cuando tú desbloqueas la otra habitación, lo que hace al comienzo del mantenimiento, Surveil 1. Y ganas el juego si tienes 8 habitaciones con diferentes nombres. Es decir, con tener 4 encantamientos habitación en juego con diferentes nombres serían 8 habitaciones. GG, win condition. Pero tienes que tenerlas desbloqueadas las 8. Exacto, tienes que tenerlas desbloqueadas. Esa es la parte más importante. Si no, no te cuenta. Después tenemos otra habitación que lo que hace es, siempre que desbloqueas una habitación, creas un token que es una copia de una criatura que tú controles, pero que se llama Reflection. Es un Reflection. Y luego después, si una habilidad que tú controles saltase, pues salta otra vez más. Así que mira, este está de puta madre. Y este puede ser que valga un par de pavos con la tontería. Sí, porque triggerea permanente. Exacto. O sea, permanentes es artefactos también, tierra o lo que sea. Por otro lado tenemos el Silent Hell Creeper. Es un horror que no puede ser bloqueado y siempre que haga el combate a un jugador, lo que hace es que tienes que elegir una de las que no se hayan elegido. O pones 2 contadores +1/+1 sobre la carta esta, sobre esta criatura, robas una carta, o el Silent se convierte en una copia de otra criatura que tú controles. Después tenemos el Le Écorcher de Spirit. Mi francés es una mierda, así que bueno. Sí, porque la carta de referencia está en francés, la pondremos en inglés. Lo que hace es que es imbloqueable y dice que siempre que una fuente que tú controles fuese a hacer daño a un jugador, en vez de eso lo prevé y hace que todos los oponentes se dequen esa misma cantidad de cartas. Esta carta va a ser buenísima. Es más, hasta estoy estudiándolo en montar un mazo enfocado en esto. Dequeo masivo, próximamente en nuestro canal. Tenemos el Overlord. Cuesta 5, pero también tiene Impending 4, que si pagas 3 lo pones con 4 contadores de tiempo y se quita al paso final tuyo. Vuela y dice que siempre que ataque o entra al campo de batalla, robas 2 cartas y descartas una. Tenemos el Marina Vendel, que dice que cuando entra en juego, si lo has casteado, robas 5 cartas. No tienes tamaño máximo en la mano y no puedes perder el juego por tener 0 o menos vidas. Siempre que ganes vida, robas esa misma cantidad de cartas y siempre que pierdas vida, descartas esa misma cantidad de cartas. Y si no tienes cartas en la mano, pierdes el juego. Es una carta un poco loca, pero está interesante. Después tenemos este Merfolk, que tiene Flash y Vigilancia. Y dice que cuando entra en juego, le pones un contador de stun a una criatura. Y lo tapeas. Y luego después pagas 2, barajas en tu biblioteca este Merfolk y también barajas en la biblioteca el que tiene el contador de stun. Así que para un mazo de stuns, ni tan mal. No, y ni eso, es un buen removal en azul porque ni siquiera lo estás matando. Sí. Te estás quitando del campo una amenaza y no la estás matando. Este está buenísimo. Esto en un mazo así de stun y demás es una locura. Después tenemos el Fears of Impostors. Tiene Flash. Básicamente esto es un counter. Entra en juego, lo countereas lo que sea y después le haces que el oponente haga el manifiesto este raro. Pero bueno, este counter es una 3-2, así que mira, ni tan mal para defenderte. Sí, que si la carta que manifiesta su win condition la pone abajo y no es una criatura, adiós, muy buena.
Esta está muy buena. Después tenemos el Enduring Curiosity, que tiene flash. Siempre que una criatura que tú controles haga de combate a un jugador, tú robas una carta. Y lo bueno de esta carta es que dice que si fuese a morir, o sea, si muere, en vez de eso vuelve al juego, pero siendo solo un encantamiento. Así que mira, ni tan mal. Vamos con el color rojo. En este caso tenemos una habitación, la cual te dice que al comienzo de tu mantenimiento exilias el tope de la biblioteca y puedes jugar esa carta hasta el final de tu turno. Es decir, es como tú robas tu carta y después tienes otra carta más de recursos para tú poder utilizar, que no necesariamente tiene que ser de tu mano. Pero el efecto chachi es el otro, el de la otra habitación, que una vez por turno tú puedes pagar 0 para jugar cartas exiliadas que tú tengas, las cuales puedas jugar, no que te las hayan exiliado porque sí y tal. Tenemos este bichito que es un humano, es payaso, es berserker, tiene prisa y siempre que ataca te creas una ficha 1/1. Perfecto, puta madre. Por 5 manas un 4/4 que está bien. Tenemos la carta de esta expansión de robar y descartar, o sea, te descartas una carta, robas 2, pero si la carta que tú descartaste no es tierra, pues entonces haces 2 de daño a cada oponente. Está muy bien, es común y hazte con tu placer. No creo que vaya a subir mucho, pero está bastante útil. Tenemos ahora una mítica, que es toda la montaña rusa esta extraña, que tiene la habilidad de Delirium. Ya la hemos explicado previamente, así que el efecto del Delirium en este caso es que si una fuente que tú controlas fuera a hacer daño a un permanente o a un jugador, haces el doble de ese daño. Aparte de eso, cuando esta entra, hace X daño a X target creatures, criaturas objetivas. Pagas 3, haces X y haces X daño a X target. Si vas a hacer 3 de daño, haces 3 de daño a 3 criaturas, por ejemplo. Útil. Tenemos otra mítica que es el Screaming Nemesis. Tiene prisa, es un 3/3, lo bajas por 3 y cuando es dañado, puedes hacer ese daño a otro objetivo, que en este caso si el objetivo fuera un jugador, ese jugador ya no puede ganar vidas por todo lo que queda de partida. Así que esta es una anti-ganavidas. Si el otro tiene un mazo de ganar vidas, ya adiós, muy buenas, GG, nos vimos, adiós. Lo mataste. Tenemos el Razor King. Este está muy chachi porque es la Seoldre roja, pero sin ser Seoldre. Es decir, tiene dañar primero mientras sea tu turno, lo bajas por 2 manás rojos, pero te dice que siempre que un oponente roba una carta, haces un punto de daño a él. Si lo combinas con el Oyer Actionil, como tenemos la receta tenemos ya la receta en el canal, la pueden ir a ver después de ver este vídeo, lógicamente. Esta es una carta que va a entrar en ese deck porque lo va a convertir en una Seoldre roja. Vas a hacer, robaste carta, 4 de daño a tu cabeza. Pimba, ¿no? Como diría el vicepresi. Pimba. El Overlord rojo tiene el Impending 4, lo mismo, que quitas 4 contadores de tiempo, etc. Y siempre que esta entre o ataca, haces 4 de daño a cualquier objetivo. Este es como un pseudo titán versión 2.0 del titán rojo, pero en vez de repartir daño, lo haces a un solo objetivo y aparte haces un daño extra. La línea roja es interesante, pero es la menos interesante de todas las líneas, a mi entender. O sea, es cuando casteas un instantáneo o un conjuro que haga a un solo objetivo, criatura que tú controlas, copias ese instantáneo conjuro. Es útil solamente para mazos de heroísmo o para mazos de destreza, ya está. Por eso me parece que es de las menos interesantes de todas las líneas que han sacado en esta expansión. Tenemos esta criaturita que cuando entra haces 4 puntos de daño a cada oponente y siempre que una fuente que tú controlas que no haga daño de combate a un oponente, si es lo mismo con el delirio, si tienes 4 tipos de tierra, etc, haces esa cantidad de daño a una criatura que ese jugador controle. Espérate, se me está ocurriendo, ahora mismo se me está ocurriendo, por ejemplo, con el Oyer o lo que sea, se puede hacer.
Tú pegas 4 de daño con el Oyer a un bicho de esto, A un jugador. a un jugador. El Oyer hace 4 puntos de daño. Esos 4 puntos de daño los haces a una criatura y no hay forma de que después de esos 4 puntos de daño de la criatura o lo que sea, porque haya muerto una criatura, puedas hacerle daño a un oponente. Claro, si hay cartas que si una criatura o un oponente muere, le haces daño al oponente. Eso lo puedes usar con el dinosaurio este famoso que tiene Víctor, que lo que hace es que siempre que un dinosaurio reciba daño, hace esa misma cantidad de daño a cualquier jugador. Entonces tú puedes repartir, te hacen 4 de daño. Pero no, esta te dice que es 4 de daño a un jugador y 4 de daño a una criatura que controle ese jugador. Yo te digo, desde tu punto de vista, desde ti, Sí, en rojo no hay criaturas de cuando muere una criatura hace un punto de daño sí. y te haces un combo infinito. Tendrías que estar matando constantemente para hacer el combo infinito. Claro, pero estás pegando 4 a la cabeza, 4 a una criatura, 4 Sí, a 4 la de cabeza, 4 de criatura. con el Oyer. 4 cabezas, 4 de criatura, muere criatura, haces un punto de daño, haces 4, pero tienes que volver a hacer el... Porque dice que siempre que hagas daño de combate a un jugador, hagas daño de combate... De combate le haces no, 4. de daño que no sea de combate. A un jugador. Podrías barrer la mesa, porque haces 4, Claro. 4 criaturas, tupe. 4, el efecto de 1, haces un daño, eso hace 4. 4, Sí, sí. tupe de 4. Y estás constantemente, sí, puedes convear infinitamente, Claro. siempre y cuando haya criaturas en juego. Sí, o sea, le barres la mesa a ese jugador. Le barras la mesa y le metes Con insta. con un conjurito de esto de un maná. Le barras la mesa y metes insta, sí. Imagínate si tiene todo lo de fichas de 1-1. Lleno de fichas 1-1 ya. Le metes insta, sí. Ujú. Se me acaba de ocurrir ahora viendo esto. Puede Puede molar, sí. Puede ser interesante. El lagarto que me querías pillar, ese lagarto sí es útil. Mm. Pues ya está, ya tiene el combo. Ya está infrecuente. Tenemos el Fear of Missing Out, que cuando entras descartas una carta, robas una carta. Tiene el efecto de Delirium, que lo que te dice es que siempre que haya atacado lo que sea, siempre que el Fear of Missing Out haya atacado por primera vez en cada turno, después de eso enderezas una criatura y después de eso tienes una fase de combate adicional. Está bien, 2 manás, 2-3, efectos interesantes, te da robo, chachi. Y luego tenemos aquí un artefacto rojo, que es un mono que tiene prisa por un maná, un 1-1, pero lo que te dice es cuando muera, pues te exilia el tope y lo puedes jugar hasta tu siguiente turno. Ni tan mal, o sea, es una de las comunes, es de las más interesantes que nos pareció a nosotros, por toda la recursión que tiene y demás. En mazos de Commander a lo mejor no es tan útil, pero en mazos de estándar y de Modern puede estar interesante. Y la última carta roja es otro artefacto, pero esta vez es un equipo, que es la motosierra. Por 2 manás la bajas, cuando entra haces 3 de daño a una criatura objetivo. Cuando una criatura muere, ya sea del otro o tuya o lo que sea, le pones un contador de rep. La criatura equipada tiene más X más 0 por cada contador que tenga la motosierra. Entonces te puedes tener ahí un bicharraco. Si le equipas la motosierra al Oyer y hace ahí un Oyer con más 10 más 0, ¿no? Pimba, 10 a la cabeza. Insta, sí, pones la carta esta que... la de Assassin's Creed, la que te cuesta X menos castear el hechizo por cada artefacto, saga o criatura legendaria que tú controles, y pagas 2, lo equipas, se convierte en una 14-4 con vigilancia, empiezas a meter 14 y GG, ya sí. Sí, es la misma mecánica. Es la misma, sí. Lo puedes meter aquí, pues es también rojo. De chill. De entre las cartas más interesantes que hemos cogido de los artefactos es el Ghost Vacuum, aunque puede haber más, pero todavía no ha salido. Es un artefacto de coste 1 que lo que hace la gira es exiliar una carta de cualquier cementerio, de un cementerio. Y pagas 6, lo sacrificas y pones cada criatura exiliada con esta carta
al juego bajo tu control con contadores de volar. Y todas son 1/1 espíritu, pero solo lo puedes hacerlo como un conjuro. Luego, de la parte de las tierras, hay un montón de tierras, pero vamos a poner un tipo de tierra en concreto, porque la verdad que nos pareció bastante interesante. Esta tierra que es rara, que entra enderezada, te agrega pantano, pero si tú controlas un pantano o una montaña, también te agrega el maná rojo. O sea que esto está muy bien. Esto te puede servir mucho en muchos mazos. De esas han puesto una con cada combinación de color en la expansión. Así que esto seguramente valdrá, puede ser que valga pasta, porque es bastante buena, porque entra enderezada. Y luego tenemos esta tierra, que es tierra para pobres, para Modern y estándar, que lo que hace es que entra en juego de enderezada si tienes menos de 3, si hay un jugador que tenga menos de 13 vidas, o sea, y te agrega 2 manás, o sea que mira, ni tan mal. Son maná blanco o maná azul, o maná rojo o maná negro, o maná verde o maná azul, así sucesivamente. O sea que esto está bastante interesante. Sí, pero decimos que solo son para estándar y para modern porque en Commander para llegar a 13 o menos vidas ya es como te voy a matar, ¿sabes? Exacto, o sea, sí. Ya cuando llegas a ese punto no da igual. Puede ser útil en un momento muy crítico, pero es un momento muy crítico, pero no en el principio. Te va a entrar tapeada la mayoría de las veces. Exacto, así que esas son las cartas que nos han parecido interesantes entre las tierras y los artefactos, que quién sabe, capaz en artefactos salga otra más interesante. Sí, en los mazos de Commander hay algunas, que ya lo diremos en el vídeo de los mazos de Commander. Exacto. Vamos con las cartas multicolor de esta expansión. Y en este caso tenemos Arabella, la muñeca abandonada. Esta es una criatura artefacto legendaria de juguete y es muy interesante porque lo que te dice es que cuando Arabella ataca, no tiene por qué hacer daño de combate, cuando ataca hace X daño a cada oponente y tú ganas X vida. ¿Y cuál es el X? El X es todas las criaturas que tú controles con poder de 2 o menos. O sea, los colores blanco y rojo están muy bien. Tienes un montón de soporte para poder hacerle a esta criatura y hacer un pedazo mazo que vamos a traer próximamente al canal. Tenemos a Simone, la All Questioning. Esta es interesante, pero es un poquito friki para mí. O sea, es como hacerle un mazo a esta carta es complicado. El mazo de las matemáticas. Sí. La baja relativamente pronto por 3 manás, está muy bien, pero te dice que al comienzo de tu fase final, si una tierra, porque es que tiene demasiados condicionantes esta carta, si una tierra ha entrado bajo tu control este turno y el número de tierras total que tú controlas es un número primo, metes una ficha con esa fuerza. Es decir, si tú controlas 2 tierras, metes un 2-2, si controlas 3 tierras, mete un 3-3. Si controla 5 tierras, un 5-5. Está bien, tiene demasiados condicionantes. Vas a poner una por turno porque es al final del turno. Por los colores verde y azul no hay tanto duplicadores de fichas como tienes en blanco. Así que la hemos traído porque nos ha llamado la atención nada más. Pero a nivel utilitario seguramente habrá alguien que le encuentre un super combo y nos calle la puta boca, pero ahora mismo nos parece una carta como, qué curiosa. Así. Tenemos a Winter, el guía misántropo, tiene guardos, es un humano. Al comienzo de tu mantenimiento, cada jugador roba 2 cartas, pero la parte interesante que tiene es la de Delirium. Por cada tipo de carta que tú tengas en tu cementerio, le reduces el número total de mano a tu enemigo. Si tú tienes que tener mínimo 4 cartas, entonces como vas a tener mínimo 4 cartas, le vas a reducir la mano a 3 cartas al enemigo. Si tuvieses otros 3 tipos más de cartas, le dejas sin mano al oponente en cada turno. Robas 2, va a robar, y la que va a robar o la juega o se la va a tener que descartar al final del turno. Así que GG, y en los colores rojo, negro y verde son perfectos, están súper chachi. ¿Qué significa eso? Que más adelante en este canal vamos a traer una receta con este comandante. Así es. Nos ha molado.
Tenemos Víctor, el Valgavoth Senescal, 3 maná. Tiene Eria, que es otra de las mecánicas que hay por aquí en esta expansión. Cuando un encantamiento que tú controlas entra al campo de batalla, o cuando desbloqueas habitaciones, pues esta expansión tiene el tema de las habitaciones, haces un survival de 2. La cuestión es, si es la primera vez que se activa esta habilidad este turno, hace el survival de 2. Si es la segunda vez, cada oponente descarta una carta. Si es la tercera vez, pones una criatura de un cementerio, o sea, puede ser del cementerio del oponente, bajo tu control. Demasiados triggers, demasiadas condiciones. Está curiosa, está bien, pero hay que hacerle un mazo muy específico para esta carta. O sea que es un comandante que le vas a tener que hacer un mazo para él solo, prácticamente. O como soporte para algún deck de habitaciones pentacolor. Pues la mayoría de las habitaciones buenas están en otros colores que ni siquiera es el negro o blanco este. Tenemos el Yoli Balloon Man, otra criatura legendaria, es humano, es payaso, tiene prisa. Por 1 y girándolo te creas un token que es una copia de otra criatura que tú controlas, pero siendo un 1/1. En adición a todos sus otros colores, tipos, etc. Tiene volar, tiene prisa y al final del turno la sacrifica. Está muy bien para mazos que estén centrados en efectos de cuando pegan o en efectos de cuando entran. Es interesante. Y esta es combinable con la Cinia que salió en Bloomborrow, por ejemplo. Está dentro de sus colores y puede ser interesante darle un +1 en cada turno a la Cinia, a esa Cinia. Punto negativo, lo activas como un conjuro, no lo puedes activar como una habilidad activada normal. Tenemos esta carta, que es una criatura, es humano, es asesino, por 3 manás la bajas, por 3 manás la casteas, es un 3/2, tiene, pagando 2, sacrificas otra criatura o encantamiento, y le pones un +1/+1 a esta carta. Luego tiene una pasiva que te dice que al comienzo de tu paso final, si una criatura o un permanente fue sacrificado este turno, esta criatura hace ese daño a cualquier objetivo. Es interesante. Si te has sacrificado 3 criaturas, haces 3 daños a otro objetivo. Si has sacrificado una, haces 1. Siempre está bien, es infrecuente, tampoco te va a cambiar el juego. Pero puede estar interesante llevarla en otro mazo. Tenemos esta ratilla que está guay. Es azul, es negra, por 2 manás la baja, es un 2/2, es rata, es ninja y es hechicero. Tiene amenaza y cuando hace daño de combate a un jugador, ese jugador milea todas esas cartas, y si tienes una legendaria o un encantamiento, te lo puedes quedar para ti, de esas cartas que ha mileado. Si no haces ese efecto, pues le pones contadores le pones un contador +1/+1 a esta rata. Como comandante está muy bien, o sea, lo vas a castear rápidamente, vas a empezar a hacer daño, puede ser combinable con ninjas, con hechiceros, con ratas, o sea, tiene un montón de soporte que puede ser interesante. Y aparte mileas y te quedas con cosas de los demás. O, en su defecto, se puede convertir en un comandante Voltron durante la partida, porque va a ir creciendo un montón. Tenemos el miedo al infinito. Volar, vínculo vital, esta criatura no puede bloquear, pero ¿qué es lo interesante de esta criatura? Que cuando tú castees un encantamiento que tú controlas, entra al campo, o siempre que tú desbloqueas una habitación, puedes regresar el miedo al infinito de tu cementerio a tu mano. Entonces en esta expansión, que tienes muchas cosas para tirar al cementerio, ya sea descartando o desde la biblioteca y demás, en un deck de habitaciones o de encantamientos, porque tiene color azul y tiene color negro, puede ser interesante. Tenemos el corredor no muerto raro, es un zombie, colores rojo y negro, arrollar, prisa, y lo puedes castear desde tu cementerio si una criatura que no sea zombie ha muerto este turno. Y si lo casteas desde el cementerio, tiene un contador +1/+1 aparte. Entonces casteas ahí y tienes un 3/3 para pegar siempre. Pam, pam, prisa, pum, te pego. Es interesante para soporte de mazos negros y rojos, como una cartita que vas a tener ahí de recursos siempre, la verdad, porque no
no te lo pide. Para un mazo de zombies, no, lógicamente, porque para regresarlo tiene que morir algo que no sea zombie. Es un zombie bueno este. Tenemos a Nico, la luz de la esperanza. Es interesante por el tema de crear dos contadores de SAR cuando entra, que el SAR hace scry y roba, ¿sabes? Es como los tokens estos de pista, pero aparte de esto te permite un adivinar. ¿Qué es lo que pasa? Que pagas 2, los giras, exilias una criatura que no sea legendaria que tú controlas, los shards se vuelven una copia de esa criatura y luego al final del turno regresas esa criatura que tú exiliaste. Para mazo de blinqueo es interesante. Estuvimos mirando y no hay, y solamente hay otra carta que también es otro Nico, que es un Planeswalker, que hace contadores de shard. No hay más soporte para contadores de shard. A no ser que en los mazos de Commander venga algo de eso, esta carta en realidad es bastante inútil y que sea una mítica, complicado, ¿eh? Mítica estafa. Sí, la mítica de 50 céntimos sería. La que la ves y dice, lloro. Lloro con Y. Tenemos otro Glimmer. Este es más interesante, es una infrecuente. Tus encantamientos cuesta uno menos castearlo y te cuesta uno menos desbloquear habitaciones. Está bien. Para soporte de encantamientos te puede valer, y para mazos de habitaciones nuevas pues también te puede valer. Por 2 maná, ni tan mal. Tenemos el nuevo Planeswalker que viene en esta expansión, el Kaito. Tiene Ninjutsu 3, cosa interesante, porque lo casteas ahí, que no es castear, porque el ninjutsu no castea, sino que lo metes en el campo así, y te dice, durante tu turno, si el Kaito tiene uno o más contadores de lealtad sobre él, es una criatura 3-4 con Hexproof. Por eso tú lo entras al campo y tal, y pega ahí como de 3, pinga, así. Luego tienes las habilidades. +1, obtienes un emblema que te dice que tus ninjas tienen +1/+1. Por 0 tienes un survival de 2. Luego te robas una carta por cada oponente que perdió vida este turno. Eso por 0. Y por -2 tapeas una criatura y pones 2 contadores de stun sobre ella. Este Planeswalker va a costar una pasta que lo flipas. Ese va a valer pasta. Esto va a ir en todas las Yorikos que van a dar por saco. Todas las Yorikos, todos los mazos de ninja, porque tú ten en cuenta que tú haces +1, obtienes un emblema. Con el +1 obtienes un emblema que le da +1/+1 a todos tus ninjas. Siguiente turno, +1, otra vez, otro emblema, otro +1/+1, +2/+2, +3/3 a todos los ninjas, y te van así, pam, 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 y te van a reventar la boca a todos los ninjas, haciéndote todos los efectos. Luego tenemos esta carta que es verde y negra, tiene Delirium, que el Delirium es, este hechizo cuesta 2 menos de castear si tú tienes los 4 tipos de cartas en tu cementerio, es decir, lo puedes castear hasta por 2 maná, simplemente por un maná negro y por un maná verde. ¿Qué es lo que hace el instantáneo este, que está súper chachi? Destruyes el permanente que no sea tierra. Así que ni tan mal. En esta expansión han venido un par de removal, tanto en blanco como aquí en multicolor, y alguna cosilla en rojo que está interesante para tú quitarte criaturas y tener control. Tenemos este señor con el cerebro al aire, que lo vas a castear por un maná rojo y por un maná negro, que es un encantamiento que cuando entra puedes sacrificar otro encantamiento o otra criatura, y si lo haces robas 2 cartas, te va a dar robo, que es interesante. Es infrecuente, o sea, tampoco le vamos a pedir mucho más, pero aparte tiene que cuando tú sacrificas este encantamiento, manifiestas un dread de esto, una criaturilla de estas desde el tope, la pones y ya son 2/2. Para todos esos mazos de jugar volteando hacia arriba y volteando hacia abajo y todas esas cosas, está interesante. Como una carta que sacrificas y robas, pues es lo mismo, solo que se te convierte en un encantamiento que lo tienes ahí. Y en las cartas multicolores, de varios colores, esto es todo lo que tenemos aquí. Pues hasta aquí nuestro análisis de la expansión. La verdad que es una expansión que trae algunas cartitas interesantes, algunos removal guay. Algunas cosas muy por la cara también. Sí, pero creo que es por la temática esta, ¿no? Por decir, bueno, nos hemos inspirado en esto, no sé qué y tal. La criatura esta de los token balloon, por ejemplo, de los token globo.
Pues se han inspirado en el supuesto It, por ejemplo. O en los juguetitos, como la peli de Annabelle. Sí, pero esa está guay porque esa sí es útil, la otra es menos útil realmente, porque sacrificas explota, ¿sabes? Infla el globo y explota el globo. Sí. La mecánica va con eso, que es interesante, pero a nivel jugable es un poco más limitado. Eso es verdad. Pero bueno, hemos hecho el esfuerzo. Han pasado 2 meses y ya Otra otra expansión. ¿Qué 2 meses? Ha pasado un mes. Era pasado un mes y pico y ya estamos con otra expansión. Y dentro de un mes y pico volverá a pasar lo mismo. Y GG Maggi, gracias por tenernos así explotados. Exacto, porque estoy explotado. Esto es como sería una referencia a Dark, en plan, va a volver a pasar. Sí, con cimientos o foundation, como lo llaman más adelante. En español, cimientos. Cimientos. Más adelante, próximamente. Bien. Pues eso, suscribirse, darle like y todas esas vainas, compartir este super análisis con todos vuestros colegas. Espero que os haya gustado. También la intro. Que nos la curramos, nos intentamos currar un poquito. Pero bueno, suscribirse, darle like y nos vemos. Chao pescado. Shadows rise again, whispers in the night. Cold wind on my skin, fear comes into sight. Steps that fade away, ghost will call my name. Eyes that never stay, playing twisted games.